Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en la radio de la Escuela 2. Hoy vamos a charlar con nada más ni nada menos que 3 excombatientes de Malvinas en conmemoración al 2 de abril. En mi compañía hoy se encuentran mis compañeros Iván Ramírez, Betiana Espina, Marilyn López y yo, Nicolás Jiménez. Antes que nada los voy a invitar a presentarse y aclarar que si alguna pregunta resulta incómoda, no hay la necesidad de responderla. Esto es para conocernos y charlar un rato. Así que nada, eso no se sientan incómodos. Si hay algo, notifíquenlo. Ahora los dejo presentarse y decir lo que gusten. Y después de eso vamos a comenzar con un listado de preguntas. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es José Luis Rizzo. Yo estuve en la Armada Argentina, en el portaaviones Área 25 de Mayo, cumpliendo con el servicio militar obligatorio que había en aquellos tiempos, y bueno, y nos tocó esa guerra, y bueno, y acá estamos, gracias a Dios, para poder a ustedes contarles nuestra experiencia de todo lo que hemos pasado y lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, hola, yo soy Roberto Maggi. También estuve en el conflicto. Yo estuve en Puerto Argentino, en Malvinas. Yo era de ejército y había hecho el servicio militar. Y bueno, había salido de baja y me reincorporaron para el 2 de abril. Yo hice el servicio militar un año antes. Y bueno, fui a Malvinas, terminó el conflicto y cuando volvimos ya estaba de baja. Eso fue lo que me tocó a mí. Después me hacen las preguntas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Zapata. Yo soy de la actuación del barco que hundieron, del crucero General Belgrano. En ese momento estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio y bueno, yo ya hacía un tiempo bastante importante que estaba arriba del barco. Así que bueno, lo que me quieran preguntar, que le pueda responder sobre lo que fue el naufragio y el hundimiento. Bueno, muchas gracias. Ahora mi compañera Marilyn López va a comenzar con un listado de preguntas que les preparamos, así que nada, Mari, arranca. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marilyn López y bueno, la primera pregunta es, ¿fue decisión propia ir a la guerra o no tuvieron opción? Bueno, en el caso mío yo ya había salido de baja y me reincorporaron y era una obligación que tenía que reincorporarme, porque si no quedaba como desertor. Pero igual fui con ganas, no es que no tenía ganas de ir, fui porque tenía muchas ganas. Coraje al 100%. Sí. No, yo ya estaba reincorporado, estaba haciendo el servicio obligatorio, como teníamos que hacer cualquier ciudadano en ese momento, así que fuimos. Yo también fui con ganas porque aparte no tenías muchas opciones, o iba o era desertor. Así es lo mismo que dice mi compañero, es una obligación de que estábamos cumpliendo el servicio militar y bueno, o sea, ahí nos llevaron, no era que no nos preguntaron si queríamos ir, no. O sea, nos llevaron a defender la patria, ¿no? Y bueno, y para nosotros en ese momento es un gran honor, por eso estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Se lo agradecemos totalmente, la verdad. Okay, vamos a pasar por la pregunta 2. Si tuvieron una preparación duradera, física y mentalmente, antes de ir. Sí, durante ese tiempo que tuvimos, yo me incorporé el 1 de junio del 81, ¿no es cierto? Ya entramos en el servicio militar obligatorio, y sí, había un preparamiento, había instrucciones de cómo navegar, en aviones, en todas esas cosas que se hacían, ¿no es cierto? Se hacía siempre en la parte del sur, se hacía un operativo UNITA, donde se juntaban muchos barcos y se hacían operaciones y simulacros de guerra. Físicamente, más o menos, no mucho. En los barcos no había tanta preparación física. Y tal vez eso nos faltó, y faltó también una preparación psicológica para poder enfrentar una guerra. Sí.
Bueno, en el caso mío también medio parecido. Todos hicimos el servicio militar en el 81. Además que yo salí en la primera baja porque era distinto que aeronáutica que ejército. Sí. Pero igual tuve 6 meses de instrucciones, que eran las instrucciones, nos hicieron instrucciones de combate. 6 meses no. Que nos hacían desarmar, armar el arma, vivíamos con el arma, yo tenía fusil, yo dormía prácticamente con el fusil. Mientras estábamos en instrucciones, dormíamos en las carpitas y eso, nos enseñaron a eso. No sabíamos que íbamos a ir a una guerra, pensábamos que el servicio era de eso. Pero bueno, después me tocó ir a Malvinas y nos dimos cuenta por qué fue todo eso. Bueno, en el caso mío lo mismo. Teníamos, a nosotros lo llamábamos zafarrancho de combate, y teníamos 1 o 2 por día. Podía ser uno a la mañana, podría ser uno a las 3 de la mañana, otro... lo fueron preparando unos meses antes, no fue muy intenso, fueron unos meses antes de que zarpáramos para Malvinas, y nosotros totalmente distinto porque nosotros tirábamos todo mecanizado, nosotros tiramos con torre, todo mecanizado, se cargaban los proyectiles en distintas, en 3 etapas. Tenía que esperar la orden de tirar porque tenía un sistema que se llamaba el apuntador, que era el que te daba el blanco. Cuando tenías el blanco te hacían que dispararas. Exacto, algo parecido, para que se den una idea a ustedes de lo que... Y todo artillería pesada. Yo, como sé, estaba en la torre de 6 pulgadas, era una torre muy importante, el proyectil medía 75 centímetros de alto y lo que sea toda la parte, lo redondo, medía algo de 34 centímetros, el proyectil nada más. Después venía la vaina, que era donde estaba la pólvora. Esa tenía 1 metro de alto por 30 de redondo. Y estaba todo lleno de pólvora con el percutor atrás. Abajo tenía el percutor. O sea, yo estaba en una torre de esa, después en un 20 pulgadas. El 20 pulgadas es, para que yo siempre lo explico para que sea más fácil. ¿Viste esa que vos lo ves que le tiran a los aviones y se ponen la bala acá arriba así del cuerpo y tiran y van tirando las balas y van corriendo? Creo que sí, bueno, ese era el 20 pulgadas, era la antiaérea ese. La máquina grande. La antiaérea. La antiaérea, exactamente, era antiaérea ese. Entonces no había armamento. Nosotros no teníamos armamento de mano, era máquina, todo mecanizado, sí. Vos mencionaste que ustedes no sabían que iban a ir a la guerra. ¿Te acordás el momento en el que te dijeron que tenías que ir a combatir? Tipo, ¿cómo te lo tomaste? No sé si te acordarás. En el caso mío, yo el 2 de abril, cuando tomaron la isla, yo estaba en mi casa, estaba de civil. Después, el 7 me llegó la carta que me tenía que presentar, y bueno, ahí ya, no nos dijeron que íbamos directo a Malvinas, pero ya teníamos idea que era para eso. Cuando salimos, yo el 10 de abril, fuimos hasta Palomar, que en Palomar estuvimos 2 o 3 días cargando los aviones de municiones y armamento. Cuando salimos una noche, salimos y nadie te decía dónde iba. Nos subieron al avión y bajamos, era como la 1:00 de la mañana, bajamos, lo único que sabíamos que hacía frío. Y era que estábamos en Río Gallego. Llegamos a Río Gallego, estuvimos 2 días ahí, después a los 2 días también, otra noche sí, ya nos mandaron directo, sabíamos que era Malvinas. Era un viaje sin destino. No, ahí nadie te decía nada, dónde iba, dónde no iba.
En el caso mío, el caso de ellos era distinto. Sí, totalmente menos información nosotros, porque nosotros estábamos, me acuerdo siempre que en marzo habíamos venido de navegar, 25 de marzo, habíamos venido a navegar y todos contentos porque nos veníamos a la casa de licencia, pasar unos días, pasar Pascua, porque en ese momento tocaba Pascua, y bueno, y quedamos en todo en la nada porque dijeron, no, el barco queda a 24 horas o 48 horas para salir. Nosotros ni enterados qué pasaba, era todo cargar y cargar, lo único que veíamos que venían camiones y que cargaban cosas, combustible, comida, munición, de todo, pero nosotros ni la menor idea, no había información, nadie te hacía nada. Y el 28 de marzo salimos a navegar, se llama, fíjense ustedes en las historias, en los libros, en todo, donde se habla de la Operación Rosario, que es cuando sale toda la flota de mar, toda la flota hacia Malvinas. Bueno, ahí nosotros el 28 de marzo partimos Malvinas, ni enterado. Hasta ahí no sabía nada. No sabíamos nada. Nosotros nos enteramos, en mi caso nos enteramos a los 3 días, 2 días, a los 3 días nos enteramos por un muchacho que tenía una radio, porque escuchaba Radio Colonia en aquellos tiempos, que habíamos tomado Malvinas. Nosotros no estábamos ni enterados de lo que pasaba ahí arriba. Arriba del barco ni enterados. ¿No? O sea, ya era información, obvio. No es como ahora que ahora tenés, pero bueno. Claro, los que estaban afuera sabían mucho más que nosotros. O sea, los familiares, todo eso veían, pero nosotros ni enterados estábamos en eso. Alguien de rango mayor tampoco. No te informaba nada. Ni siquiera, mirá, después con el tiempo nos fuimos enterando, ¿no es cierto?, de que ellos tampoco sabían, sino que las cartas se iban abriendo de acuerdo a las millas que iban navegando. ¿Me entendés? Le daban una carta sellada, ¿no es cierto? Y a medida que iban navegando, iban abriendo las cartas. Decía, bueno, a tal milla, o sea, tantos kilómetros, se abría la carta. Entonces sabían lo que tenían que hacer. Eso después, ¿viste? Vos fijate hasta qué punto llegó todo eso. O sea, yo creo que la mayoría se enteraron cuando dijeron, pues sí, vamos, bájense porque vamos a tomar Malvinas. Sí, la verdad. Sí. Una explicación. Claro, cero información. Ellos te estaban dando las coordenadas del barco, como dice él, José, por carta. Ellos te daban las coordenadas, qué sé yo, vos venías navegando y te decían 40 grados, 30 grados a babor. Y vos tenías que, el barco se dirigía 40 grados a babor, y ahí se iba navegando el barco, pero nadie sabía nada. Nosotros, Marina no es tanto, es más familiar Marina. En el barco somos más, era más familia, ¿viste? O sea, uno podía hablar con gente de grado, gente que eran de cuadro, podía hablar, tenía más diálogo, pero yo llegué hasta un guardia marina a preguntarle y no sabía para dónde íbamos. Nosotros lo que nos llamó la atención en el caso mío es la cantidad de municiones y víveres que cargaba el barco. ¿No? Era imposible, porque nunca se cargó tanto para navegaciones. Habíamos hecho 9 nosotros y siempre se cargaba, pero nunca tanta munición y tanto víveres, jamás. Y gente, porque nosotros vinieron pilotos porque teníamos 2 helicópteros. Arriba en el hangar había 2 helicópteros, vinieron los pilotos, habían venido algunos personal de cuadro de nosotros era marinería, habían venido de infante marina, y lo habrían agregado como 200 personas nosotros, más de lo que éramos arriba del barco. Y todo eso los confundían a nosotros, pero no sabíamos realmente que íbamos a Malvinas. ¿Pero no te lo imaginabas? No, para nada, no. ¿Y su familia cómo se lo tomó? Y imagínate vos, calcular, ¿no? Yo en ese momento no estaba con la familia, pero yo calculo que esa noticia los golpeó a todos, porque es decir, tener un hijo, un familiar, lo que sea, un amigo, lo que sea, y saber que había sucedido eso,
¿viste? Y después con el transcurso del día, pues nosotros estuvimos siempre ahí, no volvimos, el conflicto empezó el 2 de abril y yo no volví a mi casa hasta el 2 de agosto del 82. O sea, no es que hasta que terminé el servicio militar obligatorio. No es tampoco que la guerra cesó el 14 y el 15 nos vinimos a la casa, no. Terminamos de hacer la colimba, como se decía, el servicio militar, el 2 de agosto, y ahí recién nos fuimos a nuestra casa. Y vos calculás que ellos sí sabían, pero tampoco no había mucha información, tampoco no teníamos cómo comunicarnos, ¿viste? Si no es por medio de alguna carta, sí llegaba algunas cartas, y alguien que podía tener un teléfono fijo en una casa, en ese tiempo tal vez podía comunicarte, si no, no. Para nada, imagínate, ¿no? Toda la incertidumbre de todas las cosas que habían pasado. En el caso mío fue que yo cuando me fui o sea, que me llegó la carta que me tenía que reincorporar, estaba mi mamá y mi papá había salido de viaje porque era camionero. Bueno, ese mismo día que me llegó la carta, me fui a Mercedes y me presenté. Y eso fue un jueves, y el domingo me fueron a visitar. Y el domingo porque era Pascua, el 10. Yo ya me había ido, ya no me vieron más. O sea que no me pude despedir de ellos, de mi vieja sí, porque estaba, pero mi viejo no. Y bueno, y después también, en el caso nuestro, por carta y telegrama nos comunicábamos los primeros días. Hasta que después se cortó la comunicación de carta, porque cuando llegaron los barcos ingleses ya no pudieron llegar más las cartas. Pero era telegrama que eran 2 palabras, estoy bien y nada más. Sí, aparte no podía mandar mucho porque las cartas salían y te las leían primero y después recién la enviaban. O sea, vos podías decir una carta contándole tu vida, claro, a tu familia, pero ellos... si la leían y le parecía leían, que podía alargar, pasaba. Si no, dejaban lo que vos se podía leer. O sea, que no era una cosa que vos mandabas una carta y ponías lo que vos... así que la comunicación era nada. Claro, y menos en los barcos. Yo en la isla a mí me llegaron 9 o 10 cartas, y yo mandé también 5 o 6 cartas, que inclusive las tengo, las que me mandaron las tengo guardadas todavía. Y bueno, pero eso ya te digo, era hasta que tomaron los ingleses, que llegaron los ingleses. Bueno, buenas tardes. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo fue su primer día en las Islas Malvinas? ¿Cómo los trataban y qué actividades realizaban? Y yo cuando llegué el 13 de abril, los ingleses todavía no estaban, llegaron el 1. Y hasta el 1 estuvimos descargando aviones. Ya estábamos en el aeropuerto, descargábamos los comestibles, las municiones, los comestibles, todo eso. Hasta que empezó el 1 que llegaron ellos, empezó el bombardeo. ¿Fue enseguida eso? El primero de mayo empezó el bombardeo, sí, ahí ya no paró hasta el 14, que fue el cese. Fue bomba y continuamente. Nos tiraban de los aviones y de los barcos. Bueno. ¿Qué sensaciones tuvieron en el campo de batalla? ¿Qué sintieron? No, y ahí en ese momento nosotros era tanta la adrenalina que tenía que lo único que pensaba en sobrevivir. Y la ayuda que teníamos entre nosotros, entre los compañeros. Sí, yo pienso que eso lo ocurrió a todos. La sobrevivencia era lo principal, ¿no? Yo que no estuve como él, pero estuve en un hundimiento donde tuve que sobrevivir en una balsita grande como esta mesa, un poquito más larga, y entrábamos 20 personas dentro, porque íbamos todos cruzados uno arriba de otro. El que podía ir 20, nosotros caímos 3 en la balsa. Así que fue un momento medio
medio difícil pasarlo por la temperatura que había, hacía mucho frío, sensación térmica era de 14 grados bajo cero, estábamos prácticamente en la Antártida, así que fue bastante difícil la parte sobrevivencia en la balsita. ¿Y usted quiere decir algo? En nuestro caso, bueno, fue distinto, ¿no? Pero bueno, pero también sufre a veces los sentimientos que juega, a veces los juegan en contra, ¿no? Porque todo iba, no te voy a decir que todo iba bien, pero cuando vos caes en la realidad, viste, de lo que pasó, yo creo que una de las cosas más que me golpeó fue el hundimiento del crucero Belgrano, porque digo, nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros. Por casualidad no nos pasó por distintas cosas, ¿no? Pero uno podía pensar, yo siempre prefiero estar en Malvinas, morir en Malvinas y no caerme en el agua. Porque es tristísimo. Caerte en el agua no es como decirte, me caigo en una pileta, no. Caerte en el agua es sobrevivir y que te encuentre es muy, pero muy difícil. Y vos imaginate con ese clima, con esas condiciones, sin tener nada. El que tenía ropa, el que estaba mojado, y ahí no nada. Pero eso que, entonces ahí uno, después con el tiempo uno empieza a caer sobre esas cosas, ¿viste? Y decir qué es lo que nos podía haber pasado, o qué nos podía haber deparado toda esta guerra, todos esos días que vivimos ahí, ¿no? Bueno, muchas cosas. Claro, sí, vimos muchísimas cosas, bueno, muchas. En esto, ¿qué edad tenían ustedes en ese momento? Entre 18 y 20 años. 20. 19. Sí, la verdad que terminamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Los chicos tendríamos que estar disfrutando, jugando a la pelota, pero nosotros nos tocó. A nosotros nos faltó quemar una etapa de la vida, la etapa que tienen ustedes ahora, la etapa de la adolescencia hasta los 20 años, cuando uno ya empieza a tomar responsabilidades. Bueno, esa etapa nosotros no la tuvimos. A ustedes ya le inculcaron la responsabilidad. Pasamos directamente de los 17 a los 20. Sí, y justo nos tocó esto, ¿no? Que bueno, es algo claro. Nada que ver. Nosotros fuimos en un servicio militar obligatorio, no fuimos a la guerra, no íbamos a la guerra, pero bueno, nos tocó esa etapa y bueno, es lo que nos vivió. Nos sentimos honrados, por un parte, ¿no? Nos sentimos honrados, la verdad que sí, ¿no? Porque es un honor igual. Defender nuestra bandera es lo más. O sea, defender la patria, algo que es nuestro, que se va a seguir siendo nuestro, por más que se lo cambien de nombre, siempre digo, por más que le cambien el nombre, va a ser nuestro. Argentina siempre va a ser Argentina. Argentina va a ser siempre Argentina, eso sin ninguna duda. Somos unos genios, la verdad, y gracias a Dios que están acá y pueden comentar. Sí. ¿Qué digo la Teresa? Al volver, yo quiero preguntar si al volver a sus hogares les quedó alguna secuela y cuáles. Bueno, en el caso mío, yo tuve 80 días durmiendo en el suelo. Sí. Porque no teníamos cama, no teníamos ducha, no teníamos baño, ropa y la ropa puesta. O sea, cuando llegamos yo, por ejemplo, cuando salí de Malvinas, que subí al barco, seguimos durmiendo en el suelo. Uh-huh. Cuando llegamos a mi casa no podía dormir en la cama, porque no me podía dormir. Claro. Sí, como dice Roberto, después cuando pasa todo y llega a tu casa es totalmente distinto. Empieza a pensar lo claro, que te pasó. En el caso mío tuvimos el hundimiento y cuando regresamos de vuelta me mandaron a la escuela mecánica, como no tenía destino, nuestro barco se había hundido, lo mandaron a la escuela mecánica de la Armada que está en Buenos Aires. Y bueno, ahí los prepararon, lo hicieron, nosotros éramos marinería, lo hicieron medio infante marina para manejar ya armas de mano y todo lo demás, y los mandaban de vuelta a Malvinas. No los dejaban descansar. No, los mandaban de vuelta y nosotros lo teníamos aquí mañana, un ejemplo, y hoy a la noche se produjo el rendimiento y bueno, me salvé de volver a ir.
pero bueno, no estuve muy lejos. Sí. Bueno, como nos limita el tiempo, la última pregunta va a ser: ¿qué mensaje le darían a las personas sobre la paz y la no violencia? ¿Qué les gustaría que la gente recordara de la guerra? Sobre la guerra. Yo en el caso mío pediría que siempre se vaya por la diplomacia. Creo que lo principal, la guerra es muy triste, se pierden muchas vidas y hay veces que no se soluciona nada. Aparte de las vidas que se pierden, los hogares que se destruyen, las familias que quedan destruidas, que quedan sin sus seres queridos, así que yo voy por la diplomacia siempre. Sí, yo también, por lo mismo. La guerra no arregla nada. Para mí tiene que ser siempre yendo por la diplomacia, que no se tiene que parar de buscar lo nuestro, pero por la diplomacia. Bueno, yo creo que coincidimos siempre en lo mismo, ¿no? Porque estamos estamos siempre en contacto, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que hoy por nada, más que siempre van a seguir la diplomacia y conseguir las conversaciones, que los buenos políticos sepan llevar por el camino de la soberanía y poder recuperar lo que es nuestro. Y bueno, y pedirle a toda la sociedad que no se olviden de Malvinas, que no se olviden de los 649 que quedaron allí, de todas las familias que realmente quedaron destruidas por falta de sus hijos, de su padre, de su abuelo, de que siempre tuvo un familiar. Entonces no podemos dejar en vano esta causa de Malvinas. O sea que tenemos que buscar la paz y bueno, y que tomen los ejemplos de ustedes también, de poder charlar y conversar con un veterano o con un excombatiente de Malvinas. Bueno, muchas gracias, un orgullo tenerlos acá, gracias por su aportación y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de corazón.